¿Cómo están amigos del podcast La Máquina? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo en este arranque de semana, en este lunes. Abrazo a nuestro productor Giancarlo Blanco, a Tito Villa, Javier Alarcón, nuestro querido Paquito Villa hasta el cielo. Chaco, fuerte abrazo, fuerte abrazo. Un lunes pues distinto, un día difícil, un día en el cual hay que analizar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en esta semifinal de vuelta contra el América? Un partido en el cual, así de entrada, a mí me sorprende la forma en la cual se planteó el partido, ¿no? Y como manera y de anécdota les cuento, hablé con Tito después del partido, ¿no? Tuvimos una llamada ahí telefónica en modo de reflexión y me preguntaba justamente Tito, me decía, ¿qué pasó? ¿Cruz Azul planteó así el partido o América echó para atrás y realmente no dejó a Cruz Azul jugar? Sobre todo el primer tiempo, que para mí América fue claramente superior. O sea, fue justamente el tiempo en el cual no cayeron los goles, pero fue donde más se pudo haber ido inclusive al frente, ¿no? Se pudo haber ido 2-0, 3-0 sin ningún problema. Kevin Mier es figura en el primer tiempo. O sea, sin Kevin Mier esto se pudo haber ido sin ningún problema 2-0, 3-0, ¿no? Hay una que saca que inclusive se ve solo ya en la cámara lenta, ¿no? En la famosa Phantom que alcanza a rozar y después se va al poste, pero después tiene dos, tres jugadas muy importantes, intervenciones interesantes. América echó para atrás a Cruz Azul, América no lo dejó jugar, pero Álvaro Fidalgo lo dijo también, ¿no? Acabando el partido y para mí es una frase muy reveladora, es una muy buena frase de Fidalgo que dice nosotros no esperábamos que Cruz Azul iba a estar tan atrás, ¿no? Que no iba a proponer, que nosotros nos esperábamos un Cruz Azul que nos iba a meter un poquito más de aprietos en el eje de ataque y sí nos sorprendió ver a un Cruz Azul así, ¿no? Entonces lo dice Álvaro Fidalgo como asumiendo que el mismo Cruz Azul son los que se echan para atrás. Ya después en el segundo tiempo, caray, se encuentra Cruz Azul con ese gol de Lorenzo Farabelli que parecía que sentenciaba, ¿no? Si bien quedaba todavía mucho tiempo, parecía que se podía sentenciar de esa forma la eliminatoria con el 2-0. Y después ya viene uno de los errores más grandes en la historia del clásico, ¿no? Hablábamos en el podcast pasado que para eliminar al América tienes que hacer series perfectas. Y aquí lastimosamente siempre contra el América algo pasa, ¿no? En el 2013 el cabezazo de Moy y se barre a Alejandro Castro y la mete en su propia portería. En el 2018 la salida de Jesús Corona. En el 2024 las barridas que de Rotondi, que si el error, que si no sé qué en jugadas defensivas. Y ahora lo de Kevin Mier, que me parece el error más grande en la historia de los clásicos, ¿no? Muy extraño porque era una pelota controlada, era una pelota que no tenía mayor compromiso, no estaba comprometida, ¿no? Y bueno, se termina equivocando y además lo hace doble porque comete finalmente la pena máxima y bueno, después ya todos sabemos lo que ocurrió y le termina dando la vuelta el América. ¿Qué reflexión hacer de esta eliminación, de esta nueva derrota? Muchos vuelven a decir, no, que si el arbitraje, que si no era penal. Para mí sí es penal la de Kevin Mier sobre el Búfalo Aguirre. Tal vez en el segundo gol, pues sí, a mí sí me parece falta del Búfalo Aguirre sobre Chiquete, ¿no? Pero no te puedes ir y no puedes nada más apegarte a eso, ¿no? A decir, no, pues es que hubo otra vez un error arbitral, porque si no era en esa jugada, en cualquier otra le hubieran empatado a Cruz Azul. A mí me parece que ayer Cruz Azul no planteó un buen partido, además de que le dolió la baja muchísimo de Rotondi y de Nacho Rivero, se comprueba y se confirma que son dos jugadores fundamentales para Cruz Azul. ¿Cómo vieron el partido? ¿Qué análisis hacen de esta eliminación contra el América? Arranco contigo, mi querido Tito. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo. ¿Cómo andas, Joya? Buen inicio de semana a pesar de esta dolorosa derrota. Abrazo para toda la gente, como siempre, a toda la banda del podcast también. Eh, yo todavía sigo analizando el porqué. Me llamó mucho a mí la atención la cara que mostró Cruz Azul. Porque si algo me daba o nos daba confianza de cara a esta vuelta era cómo había jugado anteriormente Cruz Azul este tipo de partidos, ¿no? De la mano de Vicente Sánchez. Y yo entiendo que a lo mejor en ciertos momentos te puedan superar. Entiendo también que en ciertos momentos
vas a superar al rival siempre y cuando lo propongas. Y entiendo que como toda serie, pues en cierto momento te vas a tener que defender bien. Ahora, cuando tú priorizas una fase, a ver, porque también América te empieza a someter, ¿no? Te empieza a hacer jugar en tu propio campo. Pero de alguna manera, si tú te metes atrás, te metes cada vez atrás. O sea, yo entiendo, a ver, yo soy una persona que me gusta tomar riesgos, ¿no? Si América te está sometiendo, sometiendo, sometiendo y tú no puedes salir, en alguna, deja algún extremo abierto, deja a alguien que empiece a fijar un poquito a todos los defensas, porque se te venía Borja por un lado, se te venía Kevin por el otro. Quedaba Sepúlveda prácticamente con los dos centrales. Ahora, si tú, como carrilero o como volante, te metes, te metes, te metes y no dejas a nadie para contragolpear, porque esa es la otra. Ellos se pueden venir y en alguna tú toma algún riesgo también, defiéndete con uno menos y ver qué pasa. A ver, en la primera que lo agarres, van a empezar a decir, a ver, vete, pero a ver, quedemos bien ordenaditos, quedemos mínimamente en igualdad numérica porque nos van a empezar a agarrar. Ahora, cuando tú te metes, te metes. O sea, el primer tiempo, bien lo explicaste, Adrián, era para un 2-0, 3-0. Si no hubiera sido por Mier, ya creo que la eliminatoria se hubiera resuelto en el primer tiempo. Así lo vi. Así lo vi. Em, y, y- y el segundo tiempo en donde esperaba que pues, tal vez hubiera algún ajuste, hubiera algo diferente, no, seguimos igual. Seguimos igual y con la diosa fortuna de que en alguna de estas transiciones que sobre todo estábamos gestando más por capacidad individual que realmente por propuesta, porque Charlie en algunas jugadas me parece que salía bien, a lo mejor algún trazo al polaco, ¿no? Alguna proyección de Jorge Sánchez, que fueron muy pocas ayer realmente, propiciado por lo mismo que estamos hablando. Llegó el gol de la máquina. Y cuando llegó el gol, dijimos, no, bueno, si estábamos defendiendo, digamos, el empate para avanzar, no, pues ahora con la ventaja de dos goles. No, pues mucho más, ¿no? Y, y lo de Mier, yo simplemente lo califico así, Adrián, como pues o sea, como un accidente de estos accidentes que tiene el fútbol. Pues tristemente sí, nos toca y nos toca con justo siempre con América, pareciera este tipo de situaciones. Pero, pero a mí me parece más error el o el meterle la mano al pie del búfalo que realmente el que se le escape la pelota. Porque obviamente él la lleva con una mano, ¿no? Hacia el borde del área para quererla agarrar y para quererle jugar unos segunditos al tiempo. Y cuando pareciera que va y la quiere, digamos, apretar contra el césped, ahí como que no la termina de prender bien, hace un bote hacia arriba y ahí la vuelve a poner en juego. Pero si bien se te escapó, ahí estaba Dita, el Búfalo no tenía ángulo de remate, iba a tener que recentrar, iba a tener que buscar a alguien más para poder hacer el gol. O sea, iba a tenerse que dar otro tipo de circunstancias para que América aproveche el error de Mier. Pero al facilitarle todo con pues el penal, pues ahí sí, ¿no? Pues es un doble error. Primero que se te escape, que puede pasar, pero después que le facilites la jugada cuando todavía me parece que daba tela por cortar en la misma, ahí sí es como que pues le dimos vida. Esa es la palabra, le dimos vida porque incluso hasta el penal América no sabía ni qué, estaban así como de que lo intentamos, no se nos da, Mier figura y no sabían por dónde, no sabían por dónde y el penal les dio vida y los acercó y los motivó y obviamente ellos con los cambios empezaron a arriesgar, con el ingreso de Valdés, con el ingreso del Búfalo, obviamente desde antes del penal, ¿no? Que tenían desde el 0-1 ya empezaron a arriesgar. Y nada, o sea, más allá del resultado, digo, porque también hay que aclarar que termina siendo un empate global, ¿no? Un 2-2 global. Sí, sí. O sea, yo sé que se termina perdiendo y no se termina avanzando, pero se termina empatando la serie. Una serie de nueva cuenta muy pareja, pero lo que molesta son las formas. Lo que otra vez, bueno, por lo menos hablo por mí, ¿no? Lo que a mí me dolió son las formas. Estas formas de sentir de que puta, no metiste ni las manos, o sea.
Y digo, yo lo que le extrañó a Fidalgo me extrañó a mí también. Me extrañó a mí también que Cruz Azul no tenga argumentos. Me queda claro que la presencia de Rivero es como si le quitaras a Fidalgo a América. Es una cosa así. Es un tipo irreemplazable porque genera eso, ¿no? Genera ese liderazgo, ese empuje, ese orden. Pues sí, 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 el llevar la batuta adelante muchas veces, ¿no? Ayer parecía que Cruz Azul, no sé, dependía de un milagro para generar algo al frente. Tenías que esperar que el polaco se quite a uno y avance 60 metros en la cancha, tenías que esperar que el cuate aguante un pelotazo, se gire y se drible a dos para llegar a la portería de Malagón. Muy, muy, muy carente de volumen de juego, muy carente de posesión de pelota. No tuvimos una secuencia larga nunca. Nunca. Cuando Cruz Azul, por ideología, por ADN, por futbolistas de tan buen pie en medio campo, no tuvo una secuencia de pases larga nunca, Adrián. No nos duraba la pelota. No nos duraba. Y, y bueno, tristemente, pues no queda otra. Hoy hay que hacer el duelo ya esta semana. Hablo de nosotros, hablo de los muchachos, tendrán que hacer este duelo futbolístico, ¿no? De sacar un poquito, pues toda esta mufa que uno le queda encima cuando vuelve a perder una eliminatoria con el acérrimo rival. Y ya, bueno, en la otra semanita, o incluso esta misma, fines de esta, ya empezar a cambiar el chip y empezar a pensar en Vancouver. Sin duda, sin duda. Y justamente descansan, ¿no? Este lunes regresarán mañana martes a entrenar y bueno, a pensar en Vancouver. Pero creo que sí, toda esta semana es de esas semanas horribles, Javi, en el cual seguramente todos los jugadores de Cruz Azul, todos los aficionados tendrán en su mente jugadas en particular, jugadas que se pudieron haber aprovechado desde el mismo primer partido, ¿no? Teniendo un poquito de mayor contundencia, desde este segundo, un planteamiento distinto, ese error de Mier. ¿Tú cómo lo viste el partido, Javi? ¿Qué sensación te deja finalmente? ¿Qué opinas del planteamiento, ¿no? De arranque, nos hubiera gustado ver otro partido, ver otro equipo. Lo decía Rotón y la ira. Vamos a salir a proponer, ¿no? En la vuelta hay que salir a atacar porque de nada sirve echarte a defender contra el América. Pero eso hicieron finalmente, ¿no? La decisión me parece que fue cerraditos atrás y no fueron sólidos en defensa. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo están, Adrián, Tito? Un saludo para Ian y también para nuestro querido Paco. A ver, veo que no han tocado ni con el pétalo de una rosa a don Vicente y no voy a ser yo el que se le vaya a la yugular, ni mucho menos. Ustedes han constatado qué es lo que yo he pensado de Vicente Sánchez toda la temporada, quizá más exigente. No dejo de reconocer un extraordinario torneo, pero siempre dijimos, vamos a ver los exámenes finales, las pruebas de fuego. Y creo que no la ha pasado Vicente, porque, a ver, es muy claro, este Cruz Azul muchas veces jugó así, encaminado a simplemente buscar, con el León fue así, la contundencia, el valor de la oportunidad y después aprender a sufrir y sentirse muy seguro de sí mismo en fase defensiva, pero sufriendo y teniendo a Mier otra vez, repito, como en la eliminatoria contra el León, a la gran figura, varios mano a mano. Y entonces llega el partido contra América de vuelta, cuando ya tienes la ventaja, y ahí sí yo quisiera haber visto un Vicente Sánchez distinto. Porque, a ver, es como cuando te pasas la luz amarilla una vez y otra vez y otra vez, estás al límite. La luz amarilla supuestamente pues es una decisión entre ya frénate, pero si te pasas para la autoridad, pues no es tan severo como si fuera roja, ¿no? Pero en algún momento te van a multar o vas a chocar y Cruz Azul estos 90 minutos los llevó así y así y así y ya había alertas muy significativas desde el minuto 15, minuto 30. Yo esperaba que Vicente Sánchez ajustara por ahí del minuto 30 del primer tiempo. No sé si con un cambio desde la banca, no, pero sí con algún ajuste en el dibujo. Vamos a cerrar mejor los espacios. Si nos vamos a trincherar, pues entonces que ninguno de los contenciones sean rebasados por la pelota, pero no. Veías cómo pasaban Fidalgo y Sánchez y los dos pivotes de Cruz Azul eran rebasados. Y atrás me parece que el partido es bastante satisfactorio para Chiquete, para Piovi, para Dita, pero creo que en el medio campo es donde Cruz Azul, y ahí sí es muy detectable, en el medio campo Cruz Azul
no tiene las posesiones largas, porque como dice Tito, hay que matizar. Está bien que te defiendas, porque así lo hizo Cruz Azul toda la temporada, pero de pronto rompes el ritmo y de pronto te avientas 2, 3 minutos, 4 minutos de marcarle la pauta al rival, desconectando circuitos para atrás, de manera lateral, y evidentemente también buscando un juego mucho más asociativo. Era Sepúlveda contra el mundo porque Bogusz anda muy mal, o sea, Bogusz no tomó nunca la pelota. Yo decía, bueno, ¿por qué en el segundo tiempo no intentar que Luka acompañe a Sepúlveda? Bogusz no generó gran cosa más que un disparo empezando el segundo tiempo. Y un equipo, Tito Adrián, que genera 2 disparos a puerta en 90 minutos, pues no es un equipo que esté trabajando bien la generación, eso está clarísimo. Ya hace rato, el América tenía en la temporada 8 goles más en ataque y 8 goles menos en defensa. Siempre hablé de solidez y balance en este Cruz Azul. Y hoy no vamos a destrozar todo, pero sí hay evidencias claras de que Vicente Sánchez no supo encontrar las respuestas para que el equipo pudiera, digamos, oxigenar un poco más. Y sí, el América te echa para atrás, pero también estaba clarísimo que Cruz Azul decía, mientras no me caiga el primer gol, sea como sea, no voy a cambiar. Pero ya estaba resultando milagroso que el América no hiciera goles. Hay un ratito en el segundo tiempo donde sí este América empieza incluso a perder precisión, pelota a profundidad y se iba por la línea de fondo. O en mano a mano y la perdía el jugador del América y terminaba en saque de banda para Cruz Azul. Este Cruz Azul que sí me parece que pierde una oportunidad valiosísima porque el contexto emocional, el contexto en la mentalidad ya estaba a favor de Cruz Azul. Pero claro, el América se encuentra con un chorro de metros y con un chorro de condescendencia. Yo vi un Cruz Azul condescendiente. Y ahí entonces el entrenador otra vez, oigan, no, esto no era lo que platicamos, o sí lo platicamos, pero vamos a variarle un poco, ¿no? Para mí la actuación de ayer de Cruz Azul es decepcionante y creo que así lo entiende su afición, porque pocas veces, en otros contextos dices, caray, de poder a poder, ¿no? Y si te ganan, no hay mucho que decir. Pero aquí el América eleva sus niveles futbolísticos, en gran medida, pienso yo, pues por lo flojo del Cruz Azul, en todo lo que me puedas decir. Entonces sí queda para la reflexión y para las cuentas hacia adelante el saber, pues cómo te enfrentas a momentos críticos. Sí se fueron cayendo los soldaditos en descargo de Vicente, no solamente fue el Toro, fue Montaño, fue Rotondi, fue Rivero. Efectivamente, ahí hay una cosa para, digamos, pues amortiguar un poco el golpe para Vicente, es cierto. Pero yo estoy hablando ya de los 90 minutos. Con los mismos que tienes, haz algo diferente en instrucciones, en atención de marca, en pedirle a Charlie, juega más atrás, juega más adelante, lo que decía Tito, a ver, júntate con Sepúlveda, pero no un Cruz Azul encomendado a lo que pasó, porque sí pasó, ¿eh? O sea, como bien dice Tito, parece que la diosa Fortuna estaba empeñada en favorecer a Cruz Azul, porque llega el gol y luego no hay la capacidad de aguantar más allá del error de Mier y mucho menos de reaccionar, porque ¿qué hace Cruz Azul cuando necesita, cuando ya tiene el 2-1 enfrente? ¿Qué hace Cruz Azul que son 10, 12 minutos? Nada, nada, no hay ideas, no hay ni siquiera una ocasión de gol, o sea, el equipo como no estaba en ese sentido consciente de lo que tenía que trabajar, se vio completamente incompetente, inoperante, chato en ataque. Esos últimos 15 minutos no generó una sola, por ahí un centro más o menos, ¿no? Yo sí veo penal probable sobre Henry, ¿no? Si la marca no habría sido un escándalo, sí veo penal de Mier y para nada veo, o sea, lo de Montaño y el Búfalo ya son ganas de encontrarle 5 pies al gato, ¿no? Cuando se pierde con esta autoridad del rival, pues hay que reconocerlo y punto, y sí, creo que Cruz Azul pues deja mucho que desear y creo que la gente tiene ese sentimiento, ¿no? ¿Por qué no enfrentar de otra manera? ¿Por qué no ser un poco camaleónico, no? A ratos te voy a atacar, no, Cruz Azul no tuvo opciones de meterse en el partido, el América lo arrolló y qué bueno que dice esto Fidalgo, porque hoy mucha gente estaba diciendo, no, es que Cruz Azul no quiso jugar así, sino que el América lo obligó. Yo creo que fue un mix, yo creo que fue un 50-50, un Cruz Azul un poco pasivo y un América que dijo, perfecto, ¿no?
me vas a hacer batallar menos porque casi se jugó del lado de la cancha de Cruz Azul. Muchas veces se jugó allí, muchos minutos, ¿no? Y eso, pues evidentemente incrementa el número de probabilidades de que te terminen metiendo una o dos como pasó. Sí, 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 apunto un poco hacia las decisiones de Vicente Sánchez, porque tú lo estás viendo ahí, tú estás viendo lo que está pasando, haz algo, algo hay que hacer, porque si te vas a quedar a expensas de que sigan fallando, de que tu portero siga haciendo paradas tipo Miguel Marín, pues eso se va a romper en algún momento y terminó por romperse con una equivocación que, como bien dicen, sí parece maldita, ¿no? O sea, siempre en los momentos críticos o clave pasa algo que parece paranormal, porque Mier, que se equivoque así Mier, es increíble. Y como bien dice Tito, ¿no? Es bien fácil ya cuando el toro pasó, cómo pedirle a Mier, ya te equivocaste, ahora en micromilésimas de segundo que tu cerebro mande la decisión de decir párate y no vayas no vayas a hacer otra cosa, ¿no? Y no, terminó precipitado, ansioso, cometiéndole la falta a Aguirre, ¿no? Para mí sí es un retroceso esta serie, porque comparando con las otras de América, ¿no? Y sobre todo las del último año y medio, que creo que son punto y aparte. En la final, ¿no? La final donde Cruz Azul pues, tenía un plantel extremadamente limitado, se compitió y se compitió bastante bien, también fue muy parejo y fue un penal, ¿no? Lo que terminó por decidir esa final. En la semifinal anterior, pues me parece que es donde Cruz Azul tuvo mejor desempeño. En la ida llegaron, en la ida Cruz Azul se pudo haber llevado una mucho mayor ventaja. Para la vuelta, caray, América fue súper contundente, pero bueno, Cruz Azul tuvo esa capacidad de respuesta, ¿no? Y estuvo a minutos de clasificar. Y esta me parece sí un retroceso, ¿no? Y más allá de la cantidad de lesiones que hay y que pues se dieron en el peor momento, ¿no? Del semestre, sí me parece que hay un retroceso. Yo estoy de acuerdo contigo, Javi, y yo, a ver, en el momento en el cual yo digo que el planteamiento para mí no fue el adecuado, yo señalo a Vicente Sánchez, ¿no? Para mí la decisión de Vicente de ir a defender, de renunciar al ataque, porque además tienes un equipo que está hecho para tener el balón y para atacar. O sea, no es un equipo que digas, bueno, es que América es superior a Cruz Azul en cuanto a plantilla, en cuanto a fútbol, pues hay que echarse para atrás y hay que encontrar espacios. No, Cruz Azul es un equipo que está hecho para ser mejor que el América, para quitarle el balón, para jugarle al tú por tú. Me parece que hoy Cruz Azul, después de tanto fichaje, tanta inversión, está hecho para ello. Para mí sí es un retroceso lo que vimos este semestre, porque además pues hay jugadores que no dieron el ancho, que se esperaba mucho más de ellos y lamentablemente pues no terminaron por rendir, más la cantidad de lesionados. Lo decía Fidalgo también ayer en la entrevista, la baja de Rotondi y de Rivero fue fundamental para que ayer Cruz Azul tuviera este tipo de actuaciones. Para ti, Tito, ¿qué hay que cambiar para los siguientes torneos? O sea, para la siguiente temporada, por ejemplo, y entiendo que todavía falta este partido de la CONCACAF, todavía falta la gran final. Una gran noticia es que estará Nacho, una gran noticia es que estará Rotondi, van a acelerar para que pueda estar el Toro, la única baja será Andrés Montaño. Pero tú qué le ves a este plantel, Tito, que le falte específicamente, la pieza que le falte para, pues ahora sí poder ser el ultra favorito, ¿no? Y competir mucho más por un título de liga. A mí me da la impresión de que falta un mediocampista dominante en este Cruz Azul, sobre todo de media cancha hacia el frente, no tanto hacia atrás, porque me parece que Lira se ha convertido en un tipo dominante. Para mí falta un tipo estilo Fidalgo, estilo Gorrearán, estilo Bruneta, un tipo dominante de media cancha hacia el frente. Pasa, Adrián, que también con tantas bajas, con lo poco que nos han entregado de los refuerzos que supuestamente le venían a dar al equipo ese salto de calidad, pues ahora sí se ven carencias, ¿no? Eh, yo creo que ese volante dominante es Rivero. Para mí Rivero es ese volante dominante. No se puede, obviamente, pues no se puede depender siempre de él. Tendrá que tener competencia y tendrá que tener gente que lo ayude. Creo que Lira, por ejemplo, es un tipo también en el área que lo pongas dominante. Me parece un buen futbolista. Sepúlveda ha andado bien. Tal vez ese mediapunta, ese desequilibrante, ese futbolista que se ponga el equipo al hombro cuando el equipo se ve sometido, alguien que Ese levante, Alexis Vega del Toluca, Tito. ¿sí? Que levante la mano y que le diga, dame la pelota, no sé.
salvando los contextos, pero haz de cuenta que quiero poner como ejemplo, por ejemplo, lo que hizo Lamine Yamal cuando el Barça estaba perdiendo con el Inter 2-0 de local. No en lo que hizo Yamal, pero sí en la actitud de decir, denme la mía, a ver, yo voy a empezar a hacer algo diferente, voy a ponerme el equipo al hombro, voy a tener la pelota, voy a generar situaciones de peligro, voy a ser el tipo que el equipo necesita en estos momentos. Creo que Bogusch llegó para eso, creo que Romero llegó para eso, creo que Montaño, salvando sus características, es un futbolista que a Cruz Azul le debería de dar eso en los momentos de apremio. No lo tuvimos ayer, ¿no? Pero creo que Montaño debería de ser ese complemento para Lira, para Rivero. Eh, Después, insisto, yo creo que lo que mencionaba Javi es muy real. O sea, no es lo mismo tener que te falte Montaño, que te falte el Toro, a que te falte Montaño, el Toro, Rivero, Rotondi, cuando son futbolistas tan relevantes, ¿no? O sea, y que incluso estaban pasando un buen momento. Así todo, como dices, hay que ajustar, ¿no? Y hoy, a toro pasado, se puede ver muy simple hacer este comentario, pero ¿por qué no ajustar? ¿Por qué no romper la línea de 5? Si te está a lo mejor sobrando un central y te está faltando gente en el medio campo, ajusta. Porque el ajuste viene cuando ya ibas 2-1 abajo, que lo saca Campos, lo pasa a Chiquete a jugar como lateral izquierdo, pero ¿por qué no ajustar desde antes? ¿Por qué no ajustar cuando el partido lo amerita? Porque, digo, no es acá hablar bien de Jardine por los títulos, no. Pero el tipo tiene esa capacidad, ¿no? De ajuste en el momento. Ah, te rompe de 4 a 5, de 5, de 2 volantes, te mete 3. El tipo te ajusta con base en lo que va viendo. Si tú ves que le está costando mucho los recorridos a los centrocampistas, salir a banda porque te están haciendo el 2 contra uno, le está costando mucho el recorrido a Bogus porque tiene que descender mucho, porque después queda a 70 metros la portería, pues entonces busca la forma de emparejar, así se le dice en el fútbol, emparejamiento, busca la forma de emparejar, ¿no? La cancha lo mejor posible, porque aparte son 11 contra 11 parecía que ayer estábamos jugando el primer tiempo 14 contra 11 parecía. ¿Por qué? Porque no había ese emparejamiento en las diferentes zonas de la cancha. Tú puedes sobrar, sí, atrás nos atrincherábamos y siempre llegaba alguien de salvavidas, ¿no? A cubrir, a alguna cobertura, lo que sea, pero, pero muchas veces se trata de eso, de emparejar en la cancha. Te está faltando un volante, prescinde de, no sé, de un central de lo que sea, mete un volante a competir. Yo creo que a veces sí, y a ver, insisto, a toro pasado se puede ver muy, sí, a lo mejor hasta mal el comentario, pero creo que sí, a veces el hecho de romper esa estructura que muy bien domina Cruz Azul te puede llegar a beneficiar. El jugador lo tiene que leer, ¿no? Hay que entrenarlo y hay que trabajar y hay que darles, o sea, Cruz Azul tiene jugadores muy inteligentes, no hace falta que yo lo diga. Farabelli, Charlie, Lira, son tipos muy tácticos. Ayer Lira termina jugando de lateral derecho en los últimos minutos. O sea, el tipo donde lo pone se adapta. No, pero yo creo que a veces sí ha faltado esa capacidad de ajuste ahí sobre la marcha para mínimamente emparejar el partido. No digo que lo domines, pero primero lo emparejas, ¿no? Para después empezar a buscar variantes, ver si puedes agarrar un poquito la pelota, soltar un poquito más a la gente que juega por fuera. En cuanto a piezas, lo que te decía, Adrián, piezas, si hoy tuviéramos al Bogusch que llegó con ese nivel, ¿no? Pues te diría, no, pues a lo mejor, pues, ojalá que el polaco nos dé eso, ojalá que Romero nos dé eso. Al no estar así, al tener estas carencias con las bajas que se tuvo, pues pareciera que faltan varias piezas, pero Cruz Azul, o sea, viene compitiendo muy bien desde hace rato y coincido Sí, contigo, Adrián, esta es la peor eliminación de las últimas liguillas. Así la veo yo. Esta lo que, es la lo peor. que, lo que tiene en este momento digamos, dimensionar la directiva es eh, con lo que contó el entrenador, con lo que no contó y lo que hizo y dejó de hacer en estos 90 minutos, ¿no? Yo pregunto también, como dice Tito, ya con el Toro, una vez que pasó, ¿no? Vimos a Bogush en el primer tiempo
Para el segundo tiempo, no sé si fue como, no, esta fue su inversión millonaria, ustedes me han pedido que lo ponga, pero Bogusz no ha venido dando. Fui de los primeros que dije, este tipo la va a romper en México, por lo que sea, no ha podido. Bueno, para el segundo tiempo, un mensaje es, Luca, no sé si va a ser la gran diferencia, pero cuando menos el rival dice aquí hay algo novedoso, ¿no? O Alexis, no sé, algo diferente. Como bien dice Tito, vamos a poblar el medio campo, pero mandar un mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desde luego en frío, de fuera, bien cómodo, con aquí nuestras luces, la directiva. No hay de otra. Tienes que apuntalar y apuntalar y apuntalar. Vienen siendo una final y dos semifinales. Como sea, hay buena materia prima. Ahora, sí quedan las dudas si este entrenador va a poder aprovechar el hecho de que de pronto venga un equipo todavía más fuerte. Mucha gente empieza a especular, y esto es un poco injusto, pero mucha gente empieza a decir, si hubiera estado ayer Almada en la banca de Cruz Azul, no, también yo hubiera dicho, bueno, si hubiera estado de Alexis Vega del lado de Cruz Azul, pues también es diferente el panorama, ¿no? Pero sí queda esta sensación, y por eso aquellos que decían, ya que lo renueven 30 años, yo no digo que no sea uno de los candidatos a evaluar, pero sí hay que meter todos los componentes a la hora de hacer el juicio, ver qué pasa en la CONCACAF para ver si Vicente y Cruz Azul son el futuro inmediato, ¿no? Y si Cruz Azul tiene otros planes, otros proyectos, pero hay jugadores que no pueden salir porque después, si transformas esto de manera brutal, o sea, tienes que dejar a Mier, tienes que dejar a Dita, tienes que dejar incluso a Piovi, si no como titular compitiendo tienes que dejar a Lira, está el Chiquete, está Lira, o sea, estoy hablando de los que yo no movería, ¿no? Si a mí me dices negocia Farabelli, sí lo negociaba. Está Rotondi, está Rivero y está Sepúlveda. Si me dices hay que negociar a Montaño, a Alexis, si me dices a Campos, yo podría discutirlo, ¿no? Si me dicen voy a negociar a Charlie Rodríguez, pero voy a traer a un fenómeno, pues también no tendría yo inconveniente, ¿no? Pero no puedes dejar de contar con el 65% de los jugadores que han sido caudillos y volver a apuntalar con frescura, con capacidad, con jugadores competentes ya hechos, para que Cruz Azul siga ahí en esa línea y probablemente con un entrenador que pueda aprovechar mejor los recursos. Elogiamos toda la temporada de Vicente, pero todos los partidos decíamos aquí con lo justo, aquí con lo justo, aquí con lo justo. Esta vez no lo alcanzó con lo justo porque el rival ya era de otro nivel. Y el Toluca es de otro nivel, ¿no? O sea, del nivel cercano a Cruz Azul o un poquito arriba, ¿no? Pero ayer sí me parece que desde la pizarra se pudo potenciar un poco más al Cruz Azul y no solamente estoy diciendo que fue responsabilidad de Vicente, los jugadores también en la ejecución tienes que hacer cosas más inteligentes y cosas más trascendentes. Hay una jugada ahí de Sepúlveda, ¿no? Hay una jugada de Sepúlveda que debió terminar en gol, ¿están de acuerdo? ¿Cuál? ¿Cuál, Javi? Hay una de Sepúlveda contra Malagón, ¿no? La de Bogusz, la que lo choca Borja. La que va Ya, mano a tiene mano, la que razón, lo. sí. El pase de Sepúlveda para Bogus, sí. Que Bogusz Ajá. pedía penal, ¿no? Sí, En sí, sí. esa. Sí, Que Hace no sí. hay buena nada, cobertura ahí. que Ujú. no hay nada ahí, ¿no? Sí, No, sí. no, no. Pero bueno, no queda de otra que seguir construyendo, ¿no? Seguir construyendo y bueno, quien sea que ya se ponga a planear, viene la CONCACAF, tienes que ser discreto para no lastimar al grupo, para no generar sensaciones de que este ya se va, este se va a quedar, o el propio entrenador, porque pues tampoco Vancouver va a ser como papita, ¿no? Va a tener la presión Cruz Azul de decir, bueno, estoy en mi casa después de lo que me pasó, etcétera, ¿no? Y bueno, también para el América, pues obviamente se da un salto hacia el frente de mucha confianza, pero pues tiene al Toluca todavía y tiene evidentemente a Los Ángeles. El América tampoco hasta ahora pues ha ganado nada, ¿no? Pero evidentemente colocarse en la final con esa ambición, con ese entrenador, pues hace una final muy atractiva contra el Toluca de Mohamed, que también cerrará en casa y que tiene obviamente sus grandes fortalezas. Ambos tienen debilidades. Sí, nos quedamos con la sensación de que ayer Cruz Azul, en otras ocasiones dices, te echaron, pero a ver, también quiero ser bien puntual en esto porque lo hemos venido diciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiéramos dicho si de pronto cae ese gol de Cruz Azul y se sigue defendiendo Cruz Azul contra las lámparas, contra el travesaño y hubiéramos pasado a la final? Ahí se hubiera dicho, qué barbaridad, qué genio es Vicente Sánchez, porque él sabía
que iba a sufrir y sabía que tiene un gran arquero y sabía que iba a ser un gol porque así ha sido siempre. Entonces, ni siquiera, no vale la pena ahora cuando pierde morder al entrenador con todo y también cuando el entrenador sacaba los partidos así, por reconocer que tampoco estaba tan bien la cosa, ¿no? Criticábamos las No, formas, bueno, ¿no? Desde un pero principio, con pero León, nos Adrián, aplaudían también los dijimos resultados. que el funcionamiento no fue bueno y que ayudó mucho al manejo del partido, la contundencia que se tuvo. No es que con León echamos las campanas al vuelo y dijimos, qué bien que está jugando Cruz Azul, que, o sea, no hablamos de contundencia. Y en esta serie, Cruz Azul la puso también, le puso la misma serie difícil al América por la contundencia. Porque fue contundente en la ida cuando generó poco, hizo el gol con Rivero porque ayer, como dices, Javi pateó 2 veces al arco, hizo un gol. Entonces, volvemos a lo mismo. Ahora, no, que el equipo no jugó un fenómeno contra León, no, y lo dijimos. Y que tampoco jugó un fenómeno en la ida ni en la vuelta con América, lo dijimos. Ahora, pero ver cómo el equipo jugó en un bloque tan bajo cuando no lo venía haciendo, porque podemos repasar ¿qué fueron? 4 partidos este semestre ya, los 4 anteriores a este último, y en ninguno Cruz Azul jugó tan metido. Ni En siquiera contra ninguno. León, que en los dos juegos No, no, echó no, para atrás, pero ni los cuatro siquiera ahí. partidos con América, los dos de Ah, Copa, no, el de Liga y el de la ida. En no, ninguno, nada. Adrián. En la ida, con un hombre menos cuando lo expulsan a Rivero, Cruz Azul siguió atacando. Y casi le clava Cruz otro. Azul siguió atacando. Entonces yo ayer no lo entendía, no me explicaba cómo se estaba jugando en un bloque tan bajo. Bueno, pues vámonos ya, señores, para no hacer más muina. Aquí estaremos y aquí estamos en el podcast de La Máquina, esperando buenas noticias para el viernes. Adrián, Tito, Ian, Paco, Chaco. Así será, así será. Pues ahora Cruz Azul tiene que cambiar el chip y pensar en Vancouver. Vancouver va a continuar con actividad media semana, fin de semana, media semana y después juega en la final de la CONCACAF. Cruz Azul con 13 días de inactividad, por decirlo de alguna forma, le va a servir para recuperar lesionados, pero a ver si por ahí sacan algún amistoso o Pues ahora algo, ¿no? sí que Para se armen preparar. el partido contra Tigres, Adrián, en Los Ángeles o en Dallas, cobran y Claro. que le digan a los Tigres, a ver, ya no tienes tú nada, pero vamos por una buena lana. El tema es que todos están de vacaciones ahorita, todos los equipos están ahí Pues con sí. un mes de vacaciones. Lo hubieran previsto ambos, ¿no? Si pasaba Tigres y eliminaran a Cruz Azul, espérate, nos... Se nos bloqueó, Javi. Ahí hasta se nos frició mi Tito. Pues, No, pues ya yo, vámonos. No, yo, no. yo aquí estoy, Adrián. Sí, sí, sí. El que se nos El frició que se fue frizó fue Javi. Javi. Se Fue enojó, Javi. se puso colorado y dijo, ya se va. Y ya se fue. Pues vámonos, vámonos, mi querido Tito, Javi, fuerte abrazo a todos, abrazo también a Giancarlo, a la afición de la máquina, por supuesto que siempre, pues es un apoyo impresionante, nos los topamos ahí en el estadio y siempre nos dicen del podcast, nos enseñan que están suscritos, que nos siguen y demás. Fuerte abrazo a todos los que nos escuchan, tanto en México como en los Estados Unidos, que es impresionante toda la banda que nos sigue desde los Estados Unidos. Fuerte abrazo también para ellos. Ya nos vamos y el próximo viernes acá hablamos de otras noticias en el podcast de la máquina. Saludos. Abrazo.